Estamos aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, Colombia, y vamos a entrevistar al señor Joaquim Amortegui Balbuena, el exacto del maestro Raul, este 29 de janeiro de 1983. ¿Cuál o mejor enseñanza que ya recibiste, si es que puede contarnos? ¿Quién transmitió a usted y cómo fue eso? Realmente la enseñanza, pues, desde que entré yo al momento no estoy conociendo al general el maestro Samael, a un peor. No podría yo clasificar la enseñanza y decir esta fue la mejor o aquella es peor, puesto que toda la enseñanza que recibí de boca del general el maestro Samael, o recibimos varios, no podía uno ir a descalificar una a la otra, porque en realidad la enseñanza fue maravillosa toda. ¿Cuál fue la enseñanza más objetiva que te dio el maestro Samael, que en la práctica dio los mejores resultados? Bueno, como primera práctica, recibí a perdonar el maestro Samael, que nos entregó a un grupo más o menos de 40, 60 personas que éramos aquí en la Sierra Nevada. Fue el desdoblamiento astral, que fue lo primero que pude realizar y que para mí fue algo sorprendente, algo que no puedo calificar los beneficios que me trajo y ha ayudado para servir a la obra, fue el desdoblamiento astral. Gustaría que nos contase un poco de historia. Hable de cómo era su vida antes de conocer la enseñanza gnóstico, de cómo conociste el maestro Samael, cómo es que empezaste dentro de la gnosis mismo. En realidad, pues, como todo hombre común y corriente, yo viví una vida completamente desordenada, puesto que en aquella época no habían casi creencias, sectas, religiones. Yo me levanté en la católica, pero nunca fui católico, porque en realidad no me convenció jamás, ni creí jamás en los curas, ni en los santos de iglesia. Algo muy natural, hablemosle, que traje desde mi niñez, fue de verme, por ejemplo, ser un hombre libre, en el sentido más completo de la palabra, o sea, no depender de mi familia ni de nadie. Desde muy niño no me gustaban ni los gritos, ni los bullicios, ni nada de esas cosas, me gustaba bien el silencio. Y me iba a un río. Yo en aquella época tenía unos 6 a 7 años. No sabía qué era meditación, ni no sabía nada de aquello, ni de desdoblamiento astral, ni mucho menos, pero por naturaleza, o sea que ya traía como esas inquietudes, esa facilidad, hablemosle. Yo me iba escondidas de mis hermanos y de mis padres y de todo, me subía a la horqueta de un árbol, más bien bajo, ahí me refugiaba a observar, por ejemplo, hacer unas concentraciones en una roca grandísima que había cerca de mí. Después de que hacía una observación, me hacía esta pregunta: ¿quién ha hecho esta roca? Mi papá, mi familia, mis amigos, los vecinos, nadie ha podido hacer esta roca. Esto es Dios, la Virgen y los santos, porque nadie más puede hacer esto. Después pasaba a un árbol grandísimo también que había a mi costado, hacer la misma observación desde la raíz hasta las hojas, de todas las figuras, del musgo, en fin, las figuras que daba el mismo árbol, todo, y volví y me hacía la misma pregunta: ¿quién ha hecho este árbol? Pues la respuesta era Dios, la Virgen y los santos, porque en esa época uno creía. Y después me ponía a ver correr el agua del río, miraba para arriba, no se secaba, no se trancaba, y volví y me hacía la misma pregunta: ¿quién ha hecho este río, esta agua? ¿Y a dónde viene, para dónde va? En esas ya, como eran unas largas concentraciones, me quedaba dormido en la horqueta de ese árbol y me doblaba en cuerpo astral entonces. Ya
me entrevistaba con millones de niños elementales del agua, donde me ponía a jugar con ellos, meterme entre los pozos profundos, jugando, cogiéndome del cabello, de las vestiduras, en fin, formamos muchas veces, estando en lo profundo del agua, me acordaba que me estaba mojando y que mis padres me iban a pegar por haberme mojado en nada. Entonces yo salía corriendo, dejaba a estos niños, esa cantidad de niños, salía corriendo, me les escapaba y salía a la playa. Cuando me miraba la ropa me veía seco. No había tal mojado, ni cabello, ni nada. Entonces viéndome seco otra vez, volví otra vez a seguir jugando. Cuando ya en mi casa, me echaban de menos, que no estaba por ahí, que comenzaban a gritarme, a buscarme. Entonces yo antes de que me encontraran dónde estaba, me bajaba del árbol. Pero yo me acordaba de los niños, de todo el juego. Y decía yo, estos niños se fueron para la casa a comerse la comida mía. Cuando llegue no va a encontrar nada. Salía yo corriendo para la casa. Y cuando llegara la sorpresa mía era que no veía ningún niño de esos. Entonces ya me acercaba de mi mamá y me preguntaba por la comida. Sí, ahí estaba. Y bueno, en fin, no han llegado una cantidad de niños de tal y tal tamaño, que así, asado, cabello. Me decía, no, ya viene usted este barrigón mentiroso. Y me regañaba, porque para ella era una mentira, pero a mí era una realidad, entonces yo me salía muy triste. A través de la casa me sentaba a recordar todo el juego y todo con los niños, y de ver que mi mamá pues no me daba ninguna respuesta, a eso me daba tristeza. Sin embargo, yo seguía, de la noche me desdoblaba en cuerpo astral también, en aquella época de mi niñez. Yo conocí a mi Lucifer en esa época, de mi niñez. En fin, todo esto para mí era normal. Cuando ya crecí un poco, ya empecé a perder aquellas facultades y para la misma maldad de uno. Ya me entregué a los vicios de los hombres comunes y corrientes, al trago, a enamorar, en fin, todas estas cosas. Y perdí totalmente las facultades, completamente perdidas. No volví ni a recordar aquello. Cuando apareció el maestro Samael, y apareció primeramente el matrimonio perfecto, fue la primera obra que tuve en mis manos. Para mí fue aquello como una recordación. Yo no, yo dije, bueno, esto sí me voy a meter, esto sí me gusta. Porque era algo que me caía dentro de mí, sentía yo que eso sí era la verdad. Fue cuando ya decidimos comprar las obras y entrevistarnos con el maestro Samuel que vivía en Ciénaga. Y de ahí empezamos pues la labor que hasta el momento voy luchando en bien de la gran causa. ¿Cómo es que te sentías dentro de la gnosis cuando empezaste? Yo empecé más o menos de la edad de unos 30 años. Tenía yo más o menos ahí, pues era un tomatrago, era un tipo, hablemosle degenerado, ¿no? No una mansa oveja o paloma, sino un tipo común y corriente, con todos los vicios. Entonces ya resolví ir frenando estos vicios y meterme pues al conocimiento. Cuando yo entré a la gnosis, pues en realidad, como les he dicho yo a muchos, y se lo dije al mismo maestro Samael personalmente, que yo no he sido lo que como entero. Yo le creía al maestro Samael su enseñanza, porque a mí internamente pues, yo sabía que él nos hablaba la verdad, pero para mí era una teoría, entonces yo necesitaba comprobar. Entonces cuando me dediqué a las prácticas que nos entregaba, como el desdoblamiento, meditación, concentración, todas estas cosas, yo lo hacía por dos sentidos. Uno, por comprobar la verdad, y el otro por saber si verdaderamente el maestro Samael era un maestro de la Virgen Blanca o era un charlatán. ¿Cómo todo eso repercutió en tu vida? En realidad cuando ya, por ejemplo, decidí meterme a la enseñanza, que abandoné los amigos, el trago, todas las cosas, abandoné pues, los amigos del trago. Pues hubo una reacción del mundo exterior contra mí,
digamos, una tindal de loco, de afeminado, de 50.000 cosas, donde tuve que aguantarme todo esto. En realidad, aquello me recordaba también que yo he hecho con otras personas, con evangélicos, con adventistas, que les brindaban un trago y se escandalizaban, y entonces uno los trataba igual que lo que me trataban a mí. Entonces, yo, cuando la gente me insultaba, los amigos me insultaban, recordaba siempre que esto lo había hecho yo con otras personas, y digo, bueno, estoy recogiendo de lo que sembré, aguantarme callado. ¿Cómo tú te sientes hoy dentro de los grupos? Bueno, yo dentro de los grupos me siento, es como un participante, un elemento más con mis compañeros de trabajo. O sea, a mí los grupos gnósticos son unos compañeros míos de trabajo, donde cada uno desempeñamos una labor dentro de esta gran organización que nos dejó el venerable Maestro Samael de Oro. Eu, particularmente, tenho menos de 13 anos de conhecer a Gnosis. E a grande maioria do pessoal que está nos grupos também é novo. Sabemos que existiram outras hierarquias que surgiram do seio do movimento desde que o Maestro Samael iniciou seu trabalho. Ioane, San Grafarata, De Soto, ¿hasta que ponto foram reconhecidos pela Loja Branca? E o que tens a dizer-me sobre eles? Bueno, fíjese que todo comienzo de una obra empieza de una manera para más adelante ir corrigiendo todos los errores que se van cometiendo. En aquella época, cuando se inició el movimiento gnóstico aquí en Colombia, el Maestro Samael, como era un gran clarividente, un investigador, él se quedaba viendo a una persona y le decía, vea, tu maestro interno llama fulano de tal. Y estuvimos trabajando en tal época, en fin, le daba detalles minuciosos a esas personas, qué vestidura tenía el íntimo de esa persona, en fin, todo aquello. Eso duró un largo tiempo siempre, el maestro hacía eso. Después ya empezó a torcernos la llave, o sea, a no divulgar estas cosas, porque la gente se envanecía. A todos aquellos que les divulgó el maestro el nombre oculto, o sea, el nombre del maestro interno, todas estas personas se envanecieron, ya querían pasarse por encima del maestro Samael, ya miran al maestro Samael como así medio lado, como que no le creían ya, mejor dicho, se creen ellos superiores. Todas estas personas se llenaron de soberbia, orgullo y soberbia, y la terminación fue que se fueron a rodar. Eso pasó con San Grafarata, con Juan de Palmo, con todos estos eventos que hubo en aquella época, incluyendo a don Julio Medina, que también fue de esa misma época. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los congresos que ya hubieron. Peço-te que conte-nos esmiuçadamente o que presenciaste, já que não participamos em nenhum deles, com raras exceções. Poderia usted relatar-nos o primeiro Congresso Internacional de 1968 en Barranquilla? Bueno, realmente, como se lo dije yo personalmente al maestro, y sigo sosteniendo, los congresos, en realidad, ha habido mucho proyecto, muchas cosas que se planean en un congreso pero que no se cumplen. En realidad, pues, los congresos se ha convertido en un comercio. Ustedes, tal vez algunos brasileños recordarán del congreso en Guadalajara, que daba vergüenza. Era un mercado, era una feria, donde se vendían de todas clases de artículos. Nadie estaba en lo que estaba, sino cada uno pendiente de sus negocios. Vemos que yo siempre he tenido el Congreso, los he visto, es como un comercio. Ahí el único que podía yo sacar la cara, que nunca se metió en esas cosas de comercio, fue el venerable Maestro Samael. De ahí fuera, no puedo sacar la cara por nadie. Vemos pues que esto era muy vergonzoso tener que decirlo uno, pero la verdad es la verdad. Bueno, yo te pregunto, dentro de la parte esotérica, voy nuevamente a hacer esta pregunta.